Bienvenidos a Listos para el Futuro. En este capítulo vino un amigo con el que he trabajado y hemos compartido varias batallas, varios trabajos. Pero bueno, lo vamos a dejar que se presente él. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Leo Vázquez, ¿sí? Me presento para quien no me conoce. Soy ingeniero, me dedico a la tecnología. Trabajamos juntos mucho tiempo en empresas corporativas, ¿sí? En la parte de implementaciones tecnológicas. Y ahora mi camino fluye a través de empresas que tengo que dan servicios sobre la tecnológica. Tengo dos empresas, Mind, que da servicio en la parte de ERP, SAP, transformación digital de empresas, implementación ahora de inteligencia artificial en empresas, y Axenova, que se dedica a la parte más de planta industrial, ¿sí? O sea, ya a un sector de las empresas, las que tienen plantas industriales, a todo lo que es toma del dato de la planta mediante redes de IoT, mediante integración de los sistemas de Operation Technology, ¿sí? Y la gestión de esos datos, obviamente ahora incorporándole también inteligencia artificial para la analítica. Pero esos son mis dos canales hoy de vida, de trabajo y de pasión. Excelente, Leo. Y te hago una pregunta, porque vamos a estar metiéndonos en el tema de inteligencia artificial, que es lo que más me Claro. interesaba para esta conversación. Y la primera pregunta, que va suavecita, digo, ¿se acabó el trabajo? No, a ver, la inteligencia artificial no va a hacer que se acabe el trabajo, ¿no? Ujú. Lo que va a hacer es que cambie como trabajamos, ¿no? Va a ser un cambio muy grande, ¿sí? Como fue un cambio muy grande, ¿no? Hablábamos en un momento y charlábamos, hemos charlado un montón, ¿no? Pero yo viví el pre-internet y post-internet, ¿no? El internet llegó a Argentina, empezó a haber cambios en el 90 y piquito, ¿sí? Vamos a decir 94, 95. Ya había empezado a moverse internet, pero las empresas lo estaban empezando a ver. Y en ese momento había un montón de cosas que no se podían hacer, no se podían desplegar sistemas as a service en la nube como se desplegan hoy, ¿sí? No se podía desplegar información de la manera que se despliega, acceder a información como se accedía. Era un mundo diferente, se trabajaba de manera diferente, el acceso a la información era diferente, ¿no? Y eso cambió los trabajos, cambió un montón los trabajos. Yo creo que el cambio que está pasando con la inteligencia artificial es más o menos similar a lo que pasó pre y post-internet, va a ser pre-post-inteligencia artificial. Entonces yo lo que vino a potenciar, ¿sí? Vino a dar más capacidad para hacer cosas, ¿sí? Pero sigue dependiendo de un montón de cosas de las personas y de know-how de las personas y de experiencia de las personas y de definiciones de cómo se hacen las cosas. Ok, ok. Y a ver, vayamos a tu experiencia, la que estás teniendo ya en empresas grandes en general. Y ahí quería preguntarte, ¿cuáles son los errores más comunes que vos ves en la aplicación de inteligencia artificial en grandes empresas? Yo creo que, a ver, el error más común, ¿no? Y que por ahí lo lleva al mercado, pero es así, bueno, vamos a implementar inteligencia artificial, no importa cómo, no importa para qué, ¿no? Es decir, tenemos que implementar y empecemos. Que a veces no está mal errar. O sea, por ahí el empezar a probar, ¿sí? Y errar y que ciertos proyectos no tengan el resultado que uno esperaba, es hasta bueno si uno lo toma desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Si cuando uno innova, tiene que tener capacidad de poder errar, reformular y probar de vuelta, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿hay esos errores en las empresas? Sí. El error más grande sería no tomarlo como innovación, o sea, como que yo voy a poder errar y voy a tener que tener retrabajo, reimplementar, hacer lo que tenga que hacer de vuelta hasta poder llegar. Ya de a poco se va acomodando la IA y empieza a haber un cierto estándar de cómo uno tiene que desplegarla ya en una empresa, qué cosas hay que tener en cuenta. Bueno, ese tipo de buenas prácticas, de alguna manera, ¿sí? Que van cambiando y van mutando, porque la misma IA va mutando y va cambiando, pero que se van decantando, de a poco va evolucionando, como pasó lo mismo, como decías, de vuelta con Internet, ¿no? Eh,
son las que tienen que empezar a tomar en cuenta las empresas para no tener estos errores, ¿no? O sea, ha pasado, he visto, sí, un caso típico, es decir, bueno, hacer un proyecto y que después ese proyecto, los costos de IA sean más caros que lo que le costaba hacerlo con personas. Pero lo que pasa es que el proyecto en sí, a como estaba pensado, no tomó en cuenta los costos que iba a tener en la IA y qué tenía que hacer para bajar esos costos, ¿no? Ok. Entonces, eh, ahí es donde, digamos, desde empezar a entender cuáles son todos los puntos que tengo que tomar en cuenta, como en cualquier proyecto, antes de arrancar, ¿sí? Y planificar la IA, ¿cómo se llama? La implementación de esa manera, son los puntos que evitan que las empresas tengan ese tipo de errores, si querés. Claro. O errores no, o problemas. Y por otro lado, ojo que los errores, cuando uno está innovando, son cosas que tienen que pasar. O sea, uno Ujú. cuando innova, no siempre a la primera llega al resultado final. Claro, parece que hubo un tiempo en la que estuvimos cometiendo errores, y ahora hay como una mayor estructuración, diagramación de cómo hacerlo, incluyendo también un business case, ¿no? Un caso de negocio, etcétera. ¿Y cuáles son los casos de uso que te parecen así, que podamos compartir con quien nos está mirando, que te parezcan que empiezan a ser exitosos? A ver, yo creo que sí hubo un cambio que se empezó a entender, ¿sí? Las capacidades de la IA, ¿no? Y que en función a eso hay una cierta, digamos, una cierta similitud en los casos de uso, ¿sí? Que yo creo que los casos de uso más exitosos son los casos de uso donde se utiliza la IA para trabajar sobre datos propios de la empresa o sobre datos que hacen a la operación de la empresa, ¿sí? Y utilizar la IA para tener una analítica, ¿sí? O tomar decisiones, ¿sí? O soportar a la gerencia, a las direcciones, en el uso de esos datos de una manera mucho más eficiente que antes, ¿no? Ujú. Yo creo que el caso donde a la IA se le pregunta, como una IA cualquiera, ¿no? Si ponemos a todos diseñadores de autos por todo el mundo y todos le dicen, haceme un auto moderno y le preguntan al mismo LLM, el LLM le va a responder a todos lo mismo, ¿no? Entonces vamos a terminar teniendo todos autos iguales, ¿sí? Entonces no vamos a saber de qué marca es cuál. Y la diferenciación acá pasa es los datos propios de la empresa, los procesos propios de la empresa, el know-how de la empresa, la información que tiene, la formación. Bueno, todo eso combinado con la IA es lo que puede dar valor. Después ejemplos, si querés puntuales, hay muchísimos, pero son todos los que tienen que ver trabajar con datos, información, knowledge de las empresas. Ok, a ver, conozco un poco tu actividad, sé que una de las ramas en la que vos trabajás, creo que con Axenova, Sí. es en el mundo industrial, ¿no? Donde partís de sensores, tomás la información y con eso generás, bueno, no me voy a anticipar, quería preguntarte, ¿qué es lo que hacen con eso? Bueno, a ver, es un ejemplo de esto que estábamos hablando recién. Axenova nació, tiene 10 años ya, pero nació dando servicio de Internet de las Cosas. ¿Qué es Internet de las Cosas? Es tomar datos del mundo, ¿sí? A través de tecnologías nuevas que permiten tomar datos de una manera mucho más eficiente, ¿sí? Con lo cual hacen que, digamos, cuando uno toma el dato y cuando no, ¿no? Cuando el valor que da el dato es mayor que lo que cuesta tomarlo, vale la pena ponerlo, si no, no, ¿no? Ujú. Entonces, lo que hizo es bajar ese costo de tomar el dato, con lo cual uno puede tomar, digamos, tiene caso de uso para un montón de datos más. En la industria lo que pasa es, hay muchos más casos de uso donde uno puede empezar a desplegar sensores de manera económica, de manera más sencilla, ¿sí? Y empezar a utilizar esos datos. ¿Qué pasaba o cómo veníamos trabajando hasta ahora? Y era muy... Vos tomás datos, por ejemplo, de si vos tenés una empresa que es energívora, que consume mucha energía y no sabés exactamente cómo tiene ese consumo, no sabés cómo podés hacer para hacer optimización energética. En la medida que lo empezás a medir
y medís un montón de parámetros de esa energía, puedes empezar a analizar y tomar decisiones, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando con, digamos, cómo haces para bajar el costo energético, ¿no? Antes era más caro, ¿sí? Los sistemas tradicionales, cableados, de medición, ¿sí? Eran más caros para poner. Entonces, el poner un sistema de medición de energía, metering, submetering, llama, ¿no? Es decir, medir la energía total y medir cada una de las líneas y medir cada una de las máquinas, era muy caro. Entonces, el retorno de eso era más difícil. Lo que podía ahorrar después era más difícil. Ahora es más barato hacerlo. Con IoT es más barato. Entonces, con eso yo puedo agarrar y puedo decir, a ver, guarda, que esta máquina y esta máquina están prendiendo juntas, la puedo prender separado, bajar la potencia máxima que están consumiendo y con eso puedo bajar el contrato y puedo ahorrar una cantidad de pesos, ¿no? Eso con IoT se podía hacer y se hacía. O sea, nosotros tomábamos datos, se hacía analítica, se hacía Big Data, se analizaba y se tomaban decisiones, ¿no? Ahora el paso que estamos dando es hacia dónde va con la IA. Lo que estamos haciendo es, ahora tenemos una IA que está entrenada para ser un Energy Manager, o sea, tiene el entrenamiento con knowledge propio, o sea, no el knowledge estándar que viene de la IA, sino que es un knowledge agregado, hecho ad hoc para cada compañía, o por gente que se encarga de hacer, que se llama, que es experta en Energy Manager, ¿sí? Y lo que hacemos en realidad es decir, bueno, tomá toda esta información, ¿sí? Procesala con, por ejemplo, la ISO 50001, ¿sí? Con el estándar de ISO 50001, hace estos cálculos, hace estos análisis y con eso, ¿sí? Hace una recomendación de cuáles son las tareas, ¿sí? Que tengo que hacer para hacer una optimización energética para bajar los costos. Y después quiero que sigamos esas tareas en función que yo te voy diciendo que las voy implementando, quiero ver a ver si están rindiendo como tienen que rendir o no, ¿sí? Y de alguna manera, ¿no? La capacidad que tienen las personas que sigue estando el Energy Manager dentro de la planta, la persona que ve la energía, que es el encargado de ver el impacto energético, ¿no? Pero tiene mucha más capacidad porque ya se le da, en vez de dar datos, ¿no? Se le da información y análisis, ¿no? Y tiene los datos también si los quiere ver, obviamente, y los ve. Pero ese es el paso que estamos dando con la IA. Tiene mucha más capacidad y la verdad, a nosotros esto es un ejemplo, creo que no te lo había contado nunca. En una empresa implementamos el sistema con inteligencia artificial, ¿no? Digamos, darle los datos a inteligencia artificial. Hay toda una serie de cosas para poder implementar esos datos que los pueda leer una inteligencia artificial, porque tenés que darle contexto, tenés que explicarle los procesos, tenés que dar un montón de cosas adicionales, ¿no? Que no es simplemente pasarle los datos, ¿sí? Nosotros implementamos, y en el momento que estábamos implementando, estamos en proceso de implementación, o sea, todavía no en productivo, la empresa contrató, le ofrecieron casi gratis, contrató un servicio de analítica de consumo. Entonces vino una empresa, ¿sí? Una multinacional muy grande, ¿sí? Le puso medición removible, se la dejó un mes y medio, la sacó y se la llevó, la analizó, ¿sí? Y más o menos a los 2 meses, estamos hablando de 1 mes y medio, más 2 meses, 3 meses y medio, le vino con un reporte de, mira, estos son, ¿sí? Los ítems en los cuales vos tenés que poder mejorar. Tenés que hacer para mejorar. Pusimos en productivo, ¿no? La IA tomó datos, ¿sí? Pusimos primero, ya tenía datos porque ya estaban primero en productivo la parte de IoT, o sea, todo el histórico de datos lo tenía porque ya venían midiendo ellos con IoT, ¿sí? Pero pusimos la IA y lo hicimos trabajar con datos históricos, ¿sí? Con un skill de Energy Manager, ¿sí? Y dijimos, bueno, hace un análisis, ¿sí? Hace un informe, hace una analítica detallada, ¿no? Y decime cómo hago para hacer una mejora en una optimización energética. Pero fundamentalmente le pedimos el mismo reporte que le había dado la otra empresa. Claro. Y empezamos y tuvimos la respuesta. Y cuando analizamos las dos, hicimos la comparativa, ¿no? Lo que vimos es que lo que había dado la IA era exactamente lo mismo, más o menos, y en números muy, muy similares
a lo que había dicho la empresa, solo que había encontrado 2 o 3 detalles más que la otra empresa no, porque tenía algunos datos Claro, más, ¿no? claro. Que la otra empresa no había encontrado. Con la diferencia de que la IA lo hizo en unas horas, ¿sí? Versus 2 meses, Versus 3 3 meses meses y medio de que lo trabajo. hizo. Ok, entonces, y además tenés este tema del tiempo real, en tiempo real, ¿no? El Y el tiempo, 24/7. claro, sí, No, sí. eso es Bueno, una de las cosas que cambia también es, uno le puede decir, bueno, decime en este momento qué planta está produciendo qué cosa, cuál es la productividad, dónde estoy teniendo problemas, si me estoy desviando del estándar productivo, si me estoy desviando con algún tema de calidad o si me estoy desviando y el informe lo tengo en automático en lenguaje natural. ¿Sí? O sea, claro, no tengo que ir a un sistema, hacer un reporte, claro, tener datos y mirar, sino pido y me responde en tiempo real. Si generalmente, como trabaja en la guía de industria, es o en tiempo real, donde yo pregunto y me responde, o con tareas. El programa dice, bueno, hace este análisis, cuando pasa el turno, cerra el turno y mira esto, entonces hay todas las tareas programadas, ¿sí? Que son parte del rol que tiene, si por ejemplo tiene gestión de la parte de gestión de operación, del rol de ingeniero digital de operaciones, digamos, de claro. alguna manera. Bueno, hablando del ingeniero digital de operaciones, antes de todo esto teníamos seres humanos, un equipo de seres humanos que hacía estos cortes de análisis, ¿no? Aplicaba Big Data, como decías vos, hacía un análisis que le llevaba un tiempo para tomar una decisión o olfatear qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para lograr eficiencia. ¿Qué pasa con todas esas personas, ¿no? En tu experiencia, lo que has visto, ¿no? Y qué necesitan las empresas, ¿no? Porque digo, no es solamente una transformación tecnológica, ¿no? Esto tiene un impacto mucho más grande. Bueno, a ver, sí, uno de los impactos, un punto importante, digamos, ¿no? Y uno de los impactos más fuertes es que hay que gestionar el cambio de trabajo de las personas. O sea, las personas van a cambiar la forma de trabajar, ¿no? Ujú. Y eso se tiene que gestionar. O sea, las personas es un cambio tecnológico bastante fuerte. Va a ser cada vez más fuerte en la medida que se vaya entrando más en diferentes procesos de las empresas. Y las personas lo que tienen que hacer es empezar a trabajar en la nueva vía. Lo que va a pasar es que esto lo que tiene que hacer es un potenciador del trabajo, no es un reemplazo. No, no puede reemplazar el trabajo porque hay ciertos criterios que no puede tener y que nunca vamos a delegar en una máquina, Ujú. ¿no? Podemos delegar un análisis, pero después definir si yo bajo la producción o subo la producción no lo puedo delegar en una máquina, salvo que sea un proceso hiperautomático, pero en general, ¿no? Eh, lo que pasa es, la IA trabaja, a mí me gusta la analogía de es un exoesqueleto, ¿no? Si Ujú. vos, una persona puede levantar, ¿sí? Ese esqueleto, por ejemplo, que ponían para los soldados, ¿no? Es Ujú. decir, tiene una capacidad de correr, de saltar, de tomar peso. Una persona normal, si le pones un exoesqueleto, eso se multiplica, ¿sí? Por 4 por 5 la capacidad que tienen de correr, de saltar, de levantar peso. Bueno, lo mismo pasa una persona con o sin IA, Ok. ¿no? Es claro, es muy claro, es muy, muy evidente en el tema de desarrollo de software, el tema de Ujú. programación, ¿no? Una persona que programa solo el código, que utiliza parts, una persona que programa con IA, tiene mucha capacidad de hacer mucho más código, ¿sí? Sí, igual tiene que seguir haciendo calidad, igual tiene que seguir haciendo testing, igual tiene que seguir haciendo un montón de cosas que la IA lo ayuda a hacerlo más rápido, pero no reemplaza el know-how, la experiencia y el entender si quiero que ir por este lado, no ir por este lado, usar esta arquitectura o esta otra arquitectura, si quiero estructurar así el software o no. Me parece que hay muchas cosas técnicas que se van a empezar a resolver más con IA, pero las personas van a ganar más valor en las cosas de criterio, de experiencia, de know-how, ¿sí? O sea, cada vez un programador, para terminar el ejemplo, cada vez tiene más valor la parte funcional del programador, de entender el problema, de saber cuál es el problema de la empresa y cómo eso tiene que ir en un sistema, ¿sí? Más que en hacer las 3 líneas de código. Ese Claro, es el cambio, el switch que está claro. pasando. O sea, por un lado, tenemos, si querés, la parte de diseño del mismo agente o de la misma inteligencia artificial, para dar contexto, para promptear y todo esto. Y por el otro lado, ¿qué hace este individuo
que antes tenía muchísimo trabajo rutinario con esto, que ya no lo tiene, ¿no? ¿Cuál es su nuevo rol? Y el nuevo rol, a ver, lo que va a morir como roles son los roles que son de trabajo rutinario, que son sistematizables y que técnicamente se pueden hacer. Hay un algoritmo que uno puede definir. Hago esto, bajo el Excel, hago tres join, sumo esto y lo envío. Ese trabajo a la larga se va a ir acabando porque es cada vez más barato automatizarlo. Ujú. El entender es, ¿por qué quiero sacar este KPI? ¿Cuántos otros quiero sacar? ¿Y cómo los voy a utilizar? Es el trabajo que va a crecer. Ok, ok. Y a ver, y salgamos un poco de la operación y subamos un poco al nivel del número uno de la organización o del C-level, ¿no? Este grupo de personas que de pronto, bueno, se empieza a preocupar por temas de gobierno de la inteligencia artificial, por temas de seguridad de la inteligencia artificial, y yo sé que estás en esos temas, ¿no? Eso también está cambiando. A ver, en realidad, más que cambiando, está empezando a impactar más en las empresas, entonces empieza a haber una preocupación y un análisis de qué hacer, ¿sí? Hay un tema que es crucial acá es, hoy tenés dos tipos de modelo, el 90-95% de los modelos que nosotros hoy utilizamos son modelos que están en la nube, ¿no? Entonces son modelos, por un lado, que no son auditables, ¿no? Los modelos de IA son una caja cerrada, o sea, vos utilizás un Cloud, un ChatGPT, un Gemini, y no sabés qué tiene adentro, ¿no? Ujú. Entonces, no son auditables, ¿sí? Ujú. Primer tema, ¿no? Y por otro lado es, si vos mandás información sensible, estás mandando información sensible a la nube de alguien, ¿sí? Y la está procesando un sistema, por fuerza, un sistema no auditable a la nube de alguien. Entonces, esos puntos son puntos a tomar en cuenta, ¿sí? Y empezar a trabajar desde el punto de vista de qué se puede mandar como dato y qué no se puede mandar como dato, quién tiene acceso a mandar cierta información y a pedir cierta información y quién no. Si hay una definición de, bueno, pongamos, hay modelos hoy por hoy, hay una parte del 5%, no del 95%, el 5% son modelos que yo lo puedo poner in-house, ¿no? Hay modelos que son open source, que yo puedo desplegar dentro de la empresa y que la información no sale y se queda en mi modelo, ¿no? Ujú. Y entre tanto Google como GPT, como todos los modelos chinos, tienen modelos open source, como Meta, por ejemplo, tiene modelos open source, que vos lo podés desplegar, o sea, modelo abierto, que vos lo podés tomar tu modelo e implementarlo en tu server, ¿no? En on-premise y que no sale a la nube. Entonces, ponen, por ejemplo, qué sé yo, eso es una cosa que está pasando mucho en las plantas industriales. Si yo no quiero mandar datos de mi industria de lo que está pasando a la nube, entonces, bueno, lo implemento on-premise, ¿sí? Y no salen de mi red, ¿sí? Quedan internamente en mi empresa y no dejo que esos datos salgan para afuera, bajo ningún punto de vista, ¿no? Que no vayan a ningún LLM, ¿no? Que no viajen por la... Hay toda una gestión del gobierno de cómo se utilizan, que es algo que están haciendo ahora, que está empezando, porque se está empezando a utilizar más, pero igual estamos en los inicios, esto Ujú. está empezando a implementar, ¿sí? Ok, o sea, estamos por una etapa donde hemos probado ya bastante, nos hemos equivocado bastante también en este primer semestre, que además estamos hablando de meses, ¿no? Todo Sí, esto está pasando en meses, y empezamos a ver un poco de un ordenamiento metodológico donde ya podemos clasificar, pensar en temas de governance, temas de incluso de ética dentro de la compañía y los impactos más humanos, ¿no? A ver, pensemos ahora, te bajo un poquito a ver lo que vos estás viendo en los líderes, ¿no? Con este impacto, ¿no? ¿Hay un liderazgo nuevo? ¿Pensás que esto impacta en una forma de liderar o gerenciar las empresas? yo no sé si impacta en la forma de liderar o de gerenciar las empresas. Lo que le da al líder son otras herramientas, ¿no? Otras herramientas y otra capacidad de analítica de lo que está pasando. Hay una realidad, es que hoy las empresas, y hay un montón de estudios de la consultora más grande, todas las empresas tienen un montón de datos que no utilizan, ¿no? No utilizan porque es imposible utilizar toda la cantidad de datos de operaciones, de lo que hacen las personas, de un montón de datos que no utilizan. Y dar potencia a la capacidad de análisis, ¿sí? Que es lo que podemos hacer, una cosa que podemos hacer con la IA, lo que permite es empezar a utilizarlos. Entonces yo creo que si eres un líder más informado, o sea, vamos hacia un liderazgo más informado, ¿sí?
Ok, Igual es un liderazgo, ¿sí? claro. Y después, por otro lado, yo creo que una de las cosas, ¿sí? Este es, la verdad, es medio tonto, pero es Ujú. así, es una de las cosas que va a pasar con los líderes de muchas empresas, es que tiene el desafío de gestionar este cambio, ¿no? De cómo hacer que la IA entre en sus empresas para potenciar, ¿sí? Y no, por un lado, no quedarse con respecto a los competidores, y por otro lado, para potenciar la empresa y hacerla más productiva, Claro. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay un montón de dudas en un montón de lugares, ¿sí? Porque inclusive no hay un modelo a seguir estándar, no hay un benchmarking claro de cómo se hace, porque están haciendo. Claro. Y está esta preocupación del retorno de la inversión, ¿no? Que por momentos se generan dudas si el retorno fue suficiente, si también hay algunos casos, el otro día leí un caso de Ford en Estados Unidos donde tuvieron que reintegrar a un montón de gente ingenieros que habían dejado fuera de la plantilla pensando que con la inteligencia artificial los podían reemplazar y tuvieron que reintegrarlos, ¿no? A la plantilla porque no, había un tema también de costos, ¿no? Que estaban más altos de lo esperado con respecto a lo que se esperaba, ¿no? Con respecto al ahorro que generaba, y también un tema de conocimiento que era imprescindible y que estaban perdiendo al dejar a algunas personas críticas afuera de la organización. Porque una cosa que pasa es el conocimiento propio, en el propio proceso, en cómo hace las cosas la empresa y en cuáles son las mejores prácticas propias de esa empresa, ¿no? Que en general hay conocimientos que son muy propios de la empresa, que son las que hacen, por un lado, la ventaja competitiva muchas veces de la empresa. No lo tiene la IA, porque la IA tiene un entrenamiento general, Ujú. ¿no? Entonces, después, si vos empezás a sistematizar cómo tomar ese conocimiento, bajarlo a una forma que la IA lo pueda tomar y haces una gestión propia de ese conocimiento con IA, eso es otra cosa, ¿sí? Y lo que estás haciendo es viendo cómo canalizás a través digamos, de la IA conocimiento que vos tenés desplegado por toda la compañía. Pero el reemplazo, ¿sí? De personas, salvo casos muy, muy puntuales, ¿sí? Yo creo que en la parte de programación, ¿sí? Vos podés tener personas, las podés entrenar y puede ser que con IA programen muchísima más línea de código que sin IA, con lo cual si vos querías decir, mira, tengo 10 personas porque yo quiero programar 100.000 líneas de código por mes. No, y bueno, pongo IA y para 100.000 líneas de código por mes más IA necesito 3 personas, ¿sí? Ahí tenés una posible. En realidad, cuando vos empezás a ver, ¿sí? Y empezás a hacer el análisis finito de esas 100.000 líneas de código, y bueno, pues yo quiero mantener un estándar, entonces quiero hacer seguimiento así, quiero hacer calidad. Quiero tener estos chequeos y estos análisis y este proceso, ya empezás a necesitar, ¿cómo se llama? Más personas. O sea, la IA puede hacer menos porque tiene que hacer esos procesos que vos haces naturalmente, pero sí, tenés una capacidad de tener más fuerza, ¿sí? Digamos, o la misma fuerza con un poco menos personas más IA. Pero no va a ser un cambio que va a ser una décima el costo que vas a tener, sino vas a bajar un poco, vas a bajar un poco. Pero después son casos muy puntuales, no son casos generales, ¿no? Son casos muy puntuales. Mientras vos más necesitas, ¿sí? Conocimiento propio, experiencia, no es específico para una tarea, los LLM, que son entrenamiento general, pueden hacerlo menos, ¿no? Ujú. Necesitan siempre una persona. Yo creo que lo que pueden hacer es potenciar el trabajo de la persona, que pueden lograr más cosas. Ok. A ver, bueno, y como sabrás, este programa se llama Listos para el Futuro, así que te voy a llevar 10 años al futuro. Te invito de nuevo a este programa dentro de 10 años. ¿No? Ah, Algunas canas más tendremos, me imagino. ¿Qué te imaginas que pasó en esos 10 años? pero A ver, hay algo que me vos sabés quieras. que alguna vez lo habíamos hablado, lo habíamos visto. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es como que vos me preguntes, bueno, también ese es el tema de Internet, ¿no? Cuando estaba saliendo Internet, ¿sí? Estaba hablando, yo empecé a usar
hacer un proyecto. El primer proyecto de internet que lo hice en el 95, ¿no? Proyecto de una extranet, que esto te lo he contado una vez, para dar capacidad, en ese momento era dar capacidad a los distribuidores que compraban, ¿sí? Un producto de perfil aluminio, que compraban una fábrica y se fabricaban sobre pedido, dar capacidad de ver en qué parte del ciclo de producción estaban y cuándo iba a estar, ¿no? Que los tipos es buenísimo, porque ellos hacían un pedido y decían, bueno, más o menos entre este y este, pero entraban a un sistema a través de una extranet, de internet, y veían sus pedidos en cuándo les iban a llegar, entonces podían, de ahí para adelante, planificar las entregas, ¿no? Una mejora de costo infernal para los distribuidores, ¿no? Y en ese momento decía, ¿hacia dónde va a ir? Es difícil, ¿no? Hoy el mundo depende de Internet, Internet se muere. ¿No? Transmitís por Internet la información, ¿sí? Transmitís por Internet la televisión, transmitís por Internet las comunicaciones, transmitís todo por Internet. O sea, hoy por hoy, ¿sí? El funcionamiento del mundo depende de Internet. Apagamos Internet Se apaga el mundo. Se apaga el mundo. Se apaga una aplicación, se apaga WhatsApp y se apaga el mundo. Imagínate si apagamos. Ahora, nos imaginábamos tanto cuando salió Internet en ese momento, y más o menos, ¿no? De acá, la verdad, yo lo que estoy viendo es que el crecimiento, ¿no? La adopción y los cambios y el impacto de la IA está siendo hasta más rápido, ¿sí? Que lo que fue con Internet. Entonces, 10 años es un montón. Sí, es un montón. Ahora te llevo 2 años. Es un montón. Yo creo que lo que va a pasar es va a haber una reorganización donde lo que se va a valorizar más en las personas es el conocimiento y la experiencia, ¿sí? Conocimiento en un campo, no en un campo digamos, tecnológico en sí. Digamos, es como la IA lo que permite es disponibilizar capacidad de análisis de manera rápida, sencilla. ¿Sí? Pero el saber qué analizar, cómo analizarlo, con qué datos, ¿sí? Los datos empiezan a tener mucho más valor. ¿Sí? El tema de lo que es ciencia de datos empieza a tener mucho valor porque la IA da mucho más valor si uno tiene la para arriba de una cantidad de datos específicos, propietarios y que dan información propia, o información de mercado, lo que sea, pero sobre datos más allá de la IA, o sea, el dato empieza a valer mucho más porque hay más capacidad de sacarle jugo a esos datos, con lo cual hay carreras nuevas. O sea, para mí la ciencia de datos va a crecer mucho. La gente que trabaja sobre cómo tomar los datos en los procesos, ¿cómo se llama? También va a crecer mucho. Las tareas más repetitivas de seguimiento van a bajar, ¿sí? Y me parece que por ahí sí lo que va a subir es un poco la productividad, lo que nos va a permitir hacer. Pero bueno, hay un montón de cosas que van a pasar, que hay que ver para dónde, ¿no? Todavía estamos con el camión que se van acomodando los melones y hay que ver para dónde, cómo termina. Claro, claro. Pareciera que estos skills más necesarios son skills del lado humano de los equipos, son skills más de pensamiento crítico, skills más analíticos, más como decís, del lado de los datos, ¿no? Del aseguramiento de esos datos y de la curación de esos datos. Y también del otro lado, ¿qué hago con todo esto que genera la inteligencia artificial desde el punto de vista de la toma de decisiones, estrategia? Ahí me parece que sería una linda oportunidad por ahí que le hables para nosotros un chico de 25 años. Chico ¿no? 25. Un chico de 25 años, ¿no? ¿Qué le sugerirías que haga, que se prepare en qué temas? A ver, yo creo que primero que nada, hoy por hoy el conocimiento, ¿sí? en un campo específico, ¿sí? es el que va a tener, si querés, más repago, con lo cual es de vuelta. No cambia, digamos, lo que le diría, digamos, tratar de prepararte, ¿sí? Si te gustan las ciencias humanas, en gestión de cambio, ¿no? Prepararte
en cualquier campo, ¿sí? De prepararte, tomar experiencia en la vida real, en cómo se implementan las cosas, cómo son los procesos reales, cómo se pueden. Y obviamente, sí, subirse a la IA desde el primer día, o sea, tenerla como aliada, ¿sí? Y no como competidora, digamos. Es como cuando vos arrancabas con Internet, el que sabía manejarlo perfecto y entendía cómo hacer todo, tenía una ventaja del que no lo había visto nunca, Claro. ¿no? Y esto pasa lo mismo con la IA. Sería ponete el exoesqueleto. Claro, Ponete ese ponete el esqueleto, tal cual. Claro. Ok. Probar, ¿sí? Probar. Ser curioso, hacer Sí. pruebas, cada vez más fácil. ¿Sí? Ujú. Sí, yo sé que vos no tenés 25, tenemos un No. poco más que eso, pero sé que vos sos así, ¿no? Sos curioso y que estás siempre experimentando y probando herramientas nuevas porque sos un apasionado de la tecnología, ¿no? Siempre me encantó y para mí esto es el paraíso, el tema de la capacidad que tenés hoy de generar cosas nuevas rápido, ¿sí? Sobre todo nosotros que trabajamos en sistemas e implementamos sistemas nuevos, entonces hacer una prueba de concepto de un sistema nuevo, de una funcionalidad nueva, de algo con IA es una cosa que infinitamente más rápido que hace 2 años, ¿no? Okay. ¿Y hay alguna diferencia con el consejo que le darías a una persona más, ya, bueno, en sus 50s? ¿Cuál es el tema? ¿Qué está pasando hoy? No, ¿No? a ver, Sí. la persona de 50 persona que ya tiene experiencia, ¿no? Entonces yo diría, no le voy a aconsejar qué tiene que hacer, sino lo que diría es, mirá, el valor que va a percibir el mercado de esa persona es el valor de su experiencia, más allá de la IA. Tenés que saber IA, no puedes decir, no, a mí no me importa, ¿no? Entonces tenés que agarrar IA y entender cómo no usarla como un buscador, sino cómo la podés usar de manera extendida, ¿sí? Pero me parece que el fuerte no es saber IA, sino decir, no, yo tengo toda esta experiencia, todo este know-how, ¿sí? Que acumulé en todos mis años de laburo, ¿sí? Y estos aparte, ¿sí? Los potencio con IA, ¿sí? Es un poco la misma visión que el pibe de 25, porque el 25 tiene la experiencia por hacer, ¿sí? Y el de 50 ya la tiene hecha. Tiene 25 años más de experiencia, entonces, bueno, mira, ¿cuál es tu punto fuerte? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que sabes? ¿En qué tenés experiencia? ¿No? Claro. Cuando ves la inteligencia artificial como un potenciador, la experiencia y la capacidad de un poco de análisis por un lado, pero también de capacidad estratégica, de usar toda esa experiencia para pensar qué hacer con estas. Son herramientas. Son ¿no? herramientas. Estamos hablando de herramientas, porque en algún momento lo dudamos. Está cada vez más claro que estamos hablando de una herramienta. ¿Coincidís con eso? Sí, claramente una herramienta. De hecho, a ver, Sí. vos fíjate, para hacer un paralelismo con SigenMind y Accenova, las dos empresas que soy parte cofundador y trabajo en las dos. Una hace la parte de transformación digital, gestión de empresarial desde el punto de vista del RP, SAP, implementación de sistemas, de procesos en sistemas, y la otra hace la parte industrial, ¿no? Fundamentalmente esas dos son, porque mi experiencia viene de implementar sistemas SAP en industria, ¿sí? Y meterme hasta el piso de planta y trabajar en la industria, ¿no? Y la IA, que nosotros implementamos en las dos, cada una en su ámbito, ¿sí? Está asociada a ese know-how específico, a know-how específico de los procesos, ¿sí? Dentro de una empresa, de la parte de supply chain, ¿sí? La parte de ventas, la parte de implementación de sistemas en una empresa, o la parte industrial, ¿sí? De cómo gestionar la industria. Son siempre potenciar tu knowledge específico. O sea, no aplicamos la IA para cualquier cosa, aplicamos la IA aplicado a los procesos donde nosotros tenemos mucha experiencia. Okay. Bueno, Leo, ahí se nos va acabando el tiempo. Bueno, quiero agradecerte por venir. Creo que el mensaje más importante de esta charla es la inteligencia artificial como un potenciador, como un exoesqueleto, como decías, y la importancia del lado humano, ¿no? Digo, cuando hablamos del conocimiento acumulado, la experiencia, de la visión estratégica, de los temas de gobierno y seguridad, temas de análisis de datos, qué datos usar, etcétera, etcétera. O sea, hay un lado humano
que se Y está también potenciando. Y el lado humano, yo creo que también se va, digamos, se necesita, se va a potenciar, es el cómo hago para que mi empresa empiece a tener la IA en procesos, ¿sí? Pero las personas logren hacer, digamos, uso, un uso, no iba a decir eficiente, pero no es eficiente, es un uso positivo, ¿sí? Y la puedan adoptar de manera que no ir en, digamos, no ir en contra de las personas, sino potenciar a las personas de manera positiva, ¿sí? Todo lo que es gestión de cambio, de este gran cambio que está viniendo en cómo trabajar, ¿sí? Es cómo hago para gestionar ese cambio, ¿sí? Y hacer que eso salga positivo tanto para empresas como para las personas. Ese me parece es un punto de desafío. Bueno, por eso somos partners, Claro. ¿no? Y estamos trabajando juntos en eso. Que también la gestión de cambio o el lado humano de los procesos de cambio están siendo muy potenciados por la inteligencia artificial también, ¿no? Es una herramienta fundamental para lograr una adopción más a la medida de cada individuo, me parece que es muy interesante, ¿no? Antes era más masivo y ahora es más a la medida de cada uno. Bueno, gracias de No, nuevo. te agradezco a vos por la invitación. No, por favor, un placer y bueno, seguiremos charlando. Y bueno, gracias a ustedes también por escucharnos, espero que les haya sido de utilidad y bueno, seguimos, nos vemos la próxima.